encontramos aquí para resolver ahora problemas de puntos notables. Problema número 1 dice, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 36 centímetros. Calcular la distancia del ortocentro al baricentro. Solución. Dibujemos nuestro triángulo rectángulo. Un ángulo de 90 grados. El baricentro, recordemos que el baricentro es la intersección de las tres medianas. Por lo tanto, el baricentro debe encontrarse ubicado justo en la línea de la mediana. Y aproximadamente yo lo voy a poner el baricentro en este punto y denotado con la letra G. Ahora busquemos el ortocentro. Recordemos que el ortocentro es la intersección de las tres alturas. Altura 1, altura 2, ¿de acuerdo? Y aquí va a venir la altura 3. Y la intersección justo va a quedar en este puntito de aquí. Y lo vamos a designar con la letra H. Ya tengo la ubicación del baricentro y la ubicación del ortocentro. Y me pide, calcule usted la distancia que existe entre estos dos puntos. Y recordemos que la distancia entre dos puntos es el segmento de línea que los contiene. Ahora, recordemos, si este segmentito mide 36, como esta línea es mediana, estos dos segmentos tienen que ser iguales. Si la distancia de aquí hasta aquí es 36, esto tiene que ser 18 y esta parte también tiene que ser 18. Ahora, por el teorema relativo a la hipotenusa que dice, en todo triángulo rectángulo, si yo trazo la mediana relativa a la hipotenusa, el segmento de la mediana relativa a la hipotenusa es a la mitad de toda la hipotenusa. Por lo tanto, si este segmentito es 18, este segmentito es 18, la distancia de aquí hasta aquí también debe ser 18. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Siguiente propiedad. Yo sé, señores, que el baricentro divide a la mediana en dos partes proporcionales 2:1. ¿Qué quiere decir? Que esta distancia siempre es el doble que esta distancia. Por lo tanto, si a este ladito le pongo K, obligatoriamente esta distancia debe ser 2K. Ahora bien, toda esta distancia es 18, pero también 18 lo podemos colocar como ¿qué? Como 2K más K. A ver, pongamos entonces. 2K más K es igual a 18, de donde 3K es 18 y K obligatoriamente vale 6. Y si el K vale 6, 2K tiene que valer obligatoriamente 12. Por lo tanto, la distancia que existe desde el ortocentro al baricentro es 2K, pero K ¿cuánto vale? 6. ¿Cuánto sería entonces? 12. Distancia del ortocentro al baricentro es igual a 12. Y esa es nuestra respuesta final. Mediante la propiedad del baricentro. ¿Qué le hace el baricentro a la mediana? El baricentro divide a la mediana en dos partes proporcionales 2:1. ¿Qué quiere decir esto? Que esta distancia es el doble que esta. Por lo tanto, si esta partecita vale K, esto tiene que valer 2K. Ahora, bien, igualemos, ¿no? 2K más K, ¿cuánto tiene que ser igual? A 6. Por lo tanto, K obligatoriamente ¿cuánto tiene que valer? 2. Sigamos. Si el K vale 2, esta partecita ¿cuánto tiene que valer? 2. Y 2K ¿cuánto tiene que ser? 4. Entonces, la distancia del ortocentro al baricentro obligatoriamente tiene que ser 4. Distancia
del ortocentro al baricentro es igual a 4. Y con esto terminamos nuestro segundo problema. El problema 3 de puntos notables. Dice, se tiene un triángulo rectángulo donde la distancia del baricentro al circuncentro es 10 centímetros. Halle la medida de la hipotenusa. Primeramente vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Dibujemos nuestro triángulo rectángulo ahí señalado de color rojo y un ángulo de 90 grados. La distancia del baricentro, ubiquemos el baricentro. El baricentro se encuentra en la línea mediana, justo en este punto. La letra G, que representa el baricentro. La distancia del baricentro al circuncentro. Señores, en todo triángulo rectángulo, ¿qué es el circuncentro? El circuncentro es el centro de una circunferencia que pasa por los 3 vértices del triángulo. Por lo tanto, el circuncentro en un triángulo rectángulo queda justo en el punto medio de la hipotenusa y siempre se lo designa con la letra O. Dice, leamos nuevamente el problema. Se tiene un triángulo rectángulo donde la distancia del baricentro al circuncentro es 10. O sea, me dice que esta distancia vale 10. Halle la medida de la hipotenusa. Calcule cuánto vale la distancia desde este punto hasta aquí. Repasemos un poquito. ¿Qué le hace el baricentro a la mediana? El baricentro divide a la mediana en 2 partes proporcionales 2 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que esta distancia es el doble que esta. Y si esto vale 10, obligatoriamente la distancia de aquí hasta aquí tiene que valer 20. Por tanto, toda la mediana, ¿cuánto valdría? 30. Y por el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, la distancia desde este punto hacia acá es la misma distancia de aquí hasta aquí y es la misma distancia de aquí hasta aquí. Por lo tanto, de aquí hasta aquí, ¿cuánto tendría que ser? 30. De aquí hasta aquí es 30. Por el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Por tanto, la distancia de aquí hasta aquí, ¿cuánto tiene que ser? 60. Entonces, distancia o medida de la hipotenusa es igual a 60 centímetros. Punto. Jovencitos, aquí no había necesidad de aplicar el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, ya que la distancia de aquí hasta aquí vendría a ser radio de la circunferencia, de aquí hasta aquí es radio de la circunferencia y de aquí hasta aquí es radio de la circunferencia. Entonces nosotros sabemos que los radios son iguales, por lo tanto esta distancia y esta distancia son iguales. Y así concluimos el problema número 3. Problema número 4 de puntos notables. Se tiene un triángulo ABC donde O es el circuncentro. Calcule el ángulo X. Tenemos este triángulo ABC, un triángulo acutángulo donde O, este puntito de acá, es el circuncentro. ¿De acuerdo? Conociendo que este ángulo vale 64, calculemos el ángulo X. Recordemos, señores, ¿qué es el circuncentro? El circuncentro es el centro de una circunferencia que pasa por los 3 vértices del triángulo. Aquí, ya lo dibujamos. Este es el circuncentro. Este es nuestro X que debemos hallar. Este ángulo vale 64. Y recuerden, miremos acá. Si este es el circuncentro, entonces la circunferencia circunscrita debe pasar por los vértices A, B y C. Una vez ya ubicado este datito de aquí, decimos, si el ángulo de aquí vale 64, obligatoriamente el arco que viene desde este punto hasta aquí debe valer 128
por ser ángulo inscrito. Ahora, si este arco de aquí vale 128, obligatoriamente este ángulo, por ser ángulo central, también debe valer 128 grados. Por tanto, entonces concluimos que nuestro X es igual a 128 grados. Y con esto concluimos la solución de nuestro cuarto